Héctor por acá, Rodríguez, gestor de la cooperativa Cepa Ancestral, una cooperativa que se constituyó acá en la comuna de San Carlos, región de Ñuble, hace 2 años, con el propósito de un poco cambiar la realidad que estaban viviendo los viñateros con el abuso de la gran industria. Se decidió por el embotellado del vino, cepa patrimonial, cepa país, una cepa antigua que está localizada acá en el Valle Litata, y hemos ido avanzando lentamente al ritmo de la pandemia, pero sí obteniendo algunos reconocimientos y logros, todavía siendo embotellado digamos, en ediciones muy limitadas y tratando de hacer una buena gestión de tal manera que se puedan animar más personas, más agricultores en el futuro a constituirse en este tipo de empresas asociativas, porque creemos, los que estamos involucrados acá, por lo menos en la zona, con los agricultores, que solamente o únicamente unidos podemos, digamos, enfrentar problemas comunes y hemos ido demostrando que con compromiso, trabajo, esfuerzo, se pueden ir cumpliendo metas, metas como por Qué ejemplo bueno. ser reconocido dentro de la comuna, generamos un impacto bastante interesante. Para el Valle Litata, el vino de esta zona está más bien asociado a Portezuelo, a Rankin, Laquillón, donde se procesan volúmenes bastante grandes. Pero en el sector del secano interior de San Carlos, a mí me tocó hace unos 8 años atrás colaborar con el rescate de una viña que por lo menos creemos podría tener entre 150 y 180 años, y vimos que el valor del patrimonio que está en el secano, en momentos donde los jóvenes están emigrando todavía con mucho interés hacia las grandes ciudades, pensamos que ahí hay un polo de desarrollo muy interesante que podemos a través del cooperativismo lograr visibilizar, como por ejemplo rescate patrimonial, cultural, el rescate de las prácticas agrícolas ancestrales, como por ejemplo el cultivo de las leguminosas, que también desaparecieron. Estimado, te vamos a interrumpir. Estimado Carlos, Disculpa, estimado cooperativa vamos campesina. a grabar la sesión, muy interesante, la experiencia de la cooperativa. Ya tenemos tiempo ya de compartir sobre todo información. Ahora comenzaremos la grabación y empezaremos la presentación de nuestros expositores. Bueno, darle la bienvenida a este ciclo de webinar de Economía Social Constituyente a través de la Universidad de Playa Ancha, de la carrera de Ingeniería Comercial. Ahora les va a hablar Claudio Gamero Enríquez, él es el director de la carrera, por tanto, él le va a dar unas palabras y después seguimos con el webinar y las exposiciones. Adelante, Claudio. Muchas gracias, Aldo. Buenas tardes a todas y todos en este webinar. Es un honor y muy grato para mí como director de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de Playa Ancha y con el apoyo de este equipo de colegas e investigadores de la economía social, el grupo de Economía Social, Tecnología y Democracia, quienes están organizando este ciclo de webinar con el apoyo de nuestra carrera y con el afán de visibilizar esta nueva carrera y hacer explícito la distancia que esta escuela quiere marcar al alejarse del neoliberalismo y estudiar, por tanto, las otras economías. Hay muchas economías más allá del mainstream, digamos, de la economía neoliberal que hemos visto y que está en franca decadencia, ¿verdad? ¿No? Y desmantelamiento, pero bueno, eso es otra historia. Nosotros ya, como en esta escuela, estamos parándonos, ¿no?, hacia el futuro, proyectando esta nueva visión de las otras economías, como es la economía cooperativa, la economía social y cooperativa, la economía solidaria, la economía circular, y como la de esta tarde, que es la economía del buen vivir. Y para eso tenemos a don Orlando Valle y a la señorita Robin Remakers, quienes hoy día nos van a hablar sobre la economía del bien vivir, del buen común, perdón, y del comercio justo.
Aldo tiene más detalles sobre nuestros expositores, los dejo con Aldo, que es parte del equipo del Grupo de Economía Social, Tecnología y Democracia. Así que gracias por la colaboración del equipo de Economía Social, Aldo, y te dejo adelante con nuestros invitados. Gracias por estar hoy día. Perfecto, gracias Claudio. Bueno, el momento esperado, hoy día justamente la intención nuestra, hay que mutear parece, ahí. Justamente nuestro desafío como grupo de Economía Social, Tecnología y Democracia, desde la Universidad de Playa Ancha, hemos creado justamente este ciclo de webinar, Economía Social Constituyente, y hoy día hemos invitado a exponentes de la economía del bien común. Es una asociación chilena, también con un nodo en Valparaíso, donde don Orlando Valle está representando. Nos va a hablar justamente de la economía del bien común, y Robin Ramaker nos va a comentar un poco con respecto a lo que es el comercio justo. Un poco a qué se debe esto. A través de la economía del bien común se miden se generan distintos indicadores, lo cual nos va a contar don Orlando, donde también se evalúan muchas cosas, como por ejemplo las finanzas éticas, el comercio justo, son parte de un todo con respecto al bien común. Así es que doy ¿cómo se llama? El pase a don Orlando para que pueda hacernos la presentación. Don Orlando ¿cómo se llama? Se desarrolla en el mundo de las finanzas, contador auditor, magíster en políticas tributarias, y hoy día nos viene a hablar justamente de la economía del bien común. Adelante, don Orlando. Gracias, Aldo, y saludos a Claudio por esta nueva carrera que tiene, esta nueva mirada. Ojalá sigan adelante. No sé si puedo yo compartir o tú tienes la presentación, Aldo, y tú me ayudas, digamos. No. La puede compartir. Si tiene complicaciones, lo solucionamos Ya. al tiro. Voy a ver inmediatamente. A ver, es que yo manejo más el Zoom que esta cosa, así que aquí Ya, perfecto. Yo no sé dónde, no encuentro dónde compartir, digamos. Así que si tú me ayudas, mejor. Perfecto. Le comparto y usted me avisa cuando vayamos avanzando. Ya. Cuando avancemos te digo otra. Ok. No sé si estoy presentando ya. Aún no. ¿Ahí estará? Ahí sí. Perfecto. Yo espero que todos vean lo que tenemos ahí en pantalla con el apoyo de Aldo. ¿Ya? Adelante. Bueno, saludar a los asistentes y ojalá lo que podamos conversar, porque aquí más que una exposición, o más que una charla, mejor dicho, es una exposición para poder invitar al diálogo, ¿ya? Que es lo que necesitamos en el mundo hoy día, especialmente en Chile, para poder llegar a construir un nuevo Chile. ¿Otra? ¿Por qué nace la economía del bien común? Esto es una cosa nueva en términos sociales, sociológicos, económicos. La economía del bien común apenas tiene 10 años. El énfasis que nosotros le hemos dado a este análisis está primero en lo académico, en el sentido de que hay un conflicto que se viene gestando en términos de lo que son las miradas de la competitividad, por un lado, lo que señala Porter, versus la cooperación, lo que sería la mirada biológica, Maturana y otros. En Chile,
este conflicto se ha dado con una ganancia casi absoluta de concentración y abuso de poder. Los beneficios de la élite política y a las élites económicas ha sido una cuestión realmente abismante. De verdad, uno se pregunta cuando nos hablan de economía de mercado, ¿de qué mercado me hablan? Digamos, ¿ya? Porque competencia casi no hay, ¿ya? También vemos que en los indicadores macroeconómicos, que esencialmente a nivel de país, a nivel de lo que es la economía del país, es el PIB. Hay una fuerte destrucción ecológica por el carácter extractivo que tiene la economía nuestra. Nosotros aquí sacamos tierra, sacamos árboles, sacamos productos del mar, y todo eso sin medir consecuencias. Y eso se exporta. Nosotros no exportamos productos, exportamos masas de tierra, masas de árboles, masas de agua con peces, ¿ya? Pero no exportamos productos, ¿ya? Y eso ha implicado una destrucción ecológica enorme, ¿ya? Cuando se acabe la tierra, bueno, no se nos va a acabar el mar, pero el mar va a llegar a la altura del Cerro de la Campana, digamos, cuando nos quedemos sin cerro. Hay una pérdida de sentido de lo que es la economía, de lo que es el desarrollo. Aquí la economía y el desarrollo tienen una sola mirada, ¿ya? Y esa mirada es, como dije anteriormente, esencialmente destructiva, no construye. Y producto de eso se generaron entonces desconfianzas, enojo, angustia, incertidumbre que se desarrollaron a través del llamado rompimiento social el año 2019, donde se manifestó, la gente se manifestó, y ahí se manifestó la gente de arriba, la de abajo, la del medio, la de un lado, la del otro lado, los amarillos, los verdes, los rojos, todos se manifestaron. El enojo era total. Mucha gente, incluso de centro derecha, marchó. Las primeras marchas estaban llenos, millones de personas manifestando ese enojo, esa angustia, y hoy día de alguna manera la incertidumbre. Y con la llegada de la pandemia, bueno, nos suprimieron la democracia de alguna manera, o nos quisieron suprimir la democracia, nos suprimieron los derechos, nos suprimieron la posibilidad de juntarnos, ¿ya? Esto mismo a lo mejor físicamente no lo podríamos hacer hoy día, porque ya somos más de 5. Entonces ahí hay evidencias de la crisis que se manifiestan, por lo menos en este país, en el modelo actual llamado modelo de desarrollo neoliberal. Hay una encuesta que yo los invito a que la conozcan, a pesar de que es del año 2020, pero no ha habido encuestas similares tan precisas como esta, ¿ya? Es del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, ¿ya? Si alguien después les puedo mandar el link donde está esa encuesta y la puedan ver. ¿Qué indica esa encuesta? Que predominan las sensaciones de enojo, de angustia, que son muchos, ¿ya? Comparativamente al que cuando nos muestran los argentinos, los otros países, y que a la vez la sensación de esperanza es mucho menor que a nuestros vecinos. Por lo menos eso era hasta los primeros meses del año 2020. ¿Otra? ¿Qué ocurrió a fines del año 2020 producto de toda esta gestión de enojo, esta manifestación? Se produjo un extraño e inconsulto acuerdo político. Lo pongo así para no decir que se fue en 4 paredes, ¿ya? Un acuerdo político que
de alguna manera, le quisieron dar un carácter democrático. Y entonces nos invitaron a un plebiscito. Y ese plebiscito fue mayoritariamente manifestado el enojo que había, no tan solo con el sistema, sino que también con los sectores políticos, con todos los sectores políticos, ¿ya? Y entonces ese resultado de 80-20 nunca se había dado en Chile. Nunca se había dado en Chile un resultado tan contundente como ese. Y generó entonces una esperanza de que a través de este medio, entre comillas, democrático, se podía llegar a algo diferente. Y cuando después del plebiscito se nos invita a votar por los candidatos a la convención constituyente, más del 60% de los elegidos no son representativos de los partidos políticos. Y eso es un indicativo enorme. Hay un enojo con los partidos políticos. Hay una mirada de que estos no están cumpliendo su función real, no están cumpliendo su función democrática, no están cumpliendo su función social. Y de ahí viene ese enojo. Y entonces se generan estas listas de independientes, que eran muchas, ¿ya? Y los analistas políticos que hacen análisis solamente desde su perspectiva, indicaban de que esa gran cantidad de listas independientes iba a significar que esos votos se perdieran y que a lo más los independientes iban a tener entre un 3 y un 4% de representación, ¿ya? Pueden ver ahí los análisis de un tal Pepe Out que refrenda justamente eso. Ese resultado, entonces, genera un ánimo de construir una constitución nueva, más abierta a la participación ciudadana, a la promoción de la dignidad. Recordemos de que uno de los lemas esenciales de las protestas era sobre la dignidad. Hagamos que la dignidad se haga costumbre, ¿ya? Era una frase estupenda, magnífica, ¿ya? Yo lo conversé con varios amigos que tienen una connotación especial. Después les digo quiénes, ¿ya? Y me decían, Orlando, es que es magnífica esa frase, es muy nuestra, ¿ya? Que la dignidad se haga costumbre. Y entonces esa nueva constitución que promueva la dignidad de las personas y que promueva las demandas sociales, las ambientales, las ecológicas, las territoriales y otras. Y si nosotros revisamos la lista de los candidatos electos a la Convención Constituyente, son representativos justamente de esos elementos que se exigían, ¿ya? ¿De dónde vienen los independientes? No vienen de partidos políticos. Algunos sí, antiguamente participaron en partidos políticos, pero la mayoría viene de participaciones específicas por demandas sociales, por demandas ambientales, por el agua, por demandas ecológicas, por demandas territoriales y otras demandas, incluso demandas de género, ¿ya? ¿Y por qué es importante la Constitución? Una Constitución, nosotros las leyes las vamos a dividir en 3 niveles. Un primer nivel es la Constitución y los pactos internacionales. Ojo con esto. Nosotros hablamos de la Constitución solamente, pero siempre al lado vamos a tener que tener presentes los pactos internacionales. Hay un segundo nivel que son las leyes. La primera bajada de la Constitución son las leyes. Hay que hacer leyes que respondan a la Constitución y leyes específicas para diferentes temas. Y hay un tercer nivel en lo legislativo, que son los decretos, los reglamentos y las circulares. El primer nivel de la Constitución
obviamente ella, la Constitución, es la madre de todas las leyes. ¿Ya? Tiene mayor jerarquía que todas las otras leyes porque orienta sus contenidos, define reglas del juego de una comunidad, de cómo se establece el Estado, cuál va a ser la característica que tenga ese Estado, cómo es el equilibrio de poderes, ya no tan solo a nivel nacional, sino que también a nivel territorial y otros. ¿Sí? Establece principios y valores. Principios en los que muchos vamos a estar de acuerdo, y seguramente la mayoría absoluta vamos a estar de acuerdo. Lo importante es la interpretación de esos principios. ¿Sí? Y lo mismo nos va a pasar con los valores. Establece los derechos y deberes de las personas. El Estado no se conforma, el país no es el país, el Estado, la nación, no es una cosa híbrida, no es una cosa en el aire, está conformada por las personas. Y lo que hace entonces la Constitución es establecer los derechos y deberes de ellas. Y regula la organización y el funcionamiento de los poderes públicos, de manera que haya un equilibrio ahí. Su objetivo, fíjense bien, su objetivo, anterior por favor, es limitar el poder político para garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades de las personas. Es decir, la persona tiene que estar en el medio de toda esta gran ley madre que es la Constitución. No es las instituciones del Estado las que están primero, sino que es la persona la que está en el centro. ¿Ya? Y las instituciones del Estado no pueden pasar a llevar ni quitar la libertad de las personas. Es decir, ahí está el concepto de la dignidad de la persona. La madre de todo, ese es el gran sentido que tiene una constitución política. Hay un segundo nivel en donde están las leyes específicas, leyes de beneficios sociales, de la determinación de los gastos, que viene el presupuesto de la nación, las leyes tributarias para poder exigir de que tanto las personas como las instituciones paguen los impuestos que correspondan, que van a servir para financiar el presupuesto, la determinación de gastos, las leyes laborales, las leyes medioambientales, las territoriales, las de participación ciudadana. Eso no está en la Constitución, eso está en las bajadas de la Constitución. Son leyes específicas que permiten tener políticas para que la Constitución se haga realidad. Y hay un tercer nivel, que son los decretos, que son normas específicas, los reglamentos sobre la aplicación de ciertas leyes y las circulares sobre interpretación de leyes y o reglamentos. Fíjense bien aquí lo interesante que es la poca importancia, el tercer nivel de importancia que tienen los decretos. Porque hay uno que es fundamental en las demandas sociales, el decreto de ley 3500. No hay una ley que crea la AFP. No hay ley ahí. Las AFP no están creadas por una ley. Están creadas por un, comillas, simple decreto. Un simple decreto, o sea, es un tercer nivel de importancia, pero aún así está en el centro de las demandas sociales por el problema, ¿no es cierto?, de las pensiones o jubilaciones. Otra. Vamos a la Constitución en Chile. Fíjense que el artículo primero lo puse completo mejor. Lo puse completo. Dice, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Eso es lo que dice la Constitución. Habría que ver si las leyes que hacen la bajada de este principio cumplen con que esta institución sea de verdad. Segunda frase, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El concepto de familia no dice la familia formada por, sino que dice la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y yo creo que no hay nadie que pueda negar eso. Ahí es donde
se generan los primeros vínculos de amor, los primeros vínculos de fraternidad, de caridad y de participación, de respeto, de dignidad. Es decir, los valores esenciales para la dignidad de la persona humana, sin duda, que nacen en la familia. Sin duda. ¿Ya? Tercera frase. Esto es todo en el artículo primero, o sea, para empezar a conversar, digamos. El Estado reconoce y ampara los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Esto es el concepto de subsidiariedad. Este es el concepto de subsidiariedad. En la Constitución chilena, ustedes no van a encontrar en ninguna parte la palabra subsidiariedad. Está establecida como un concepto general, como un principio general, y es esa frase. El Estado reconocía para los grupos intermedios. ¿Qué bajada ha tenido eso en las leyes? Muy poca. En la única parte en donde se le exige al Estado que sea subsidiario es en el concepto económico. En el resto, nada. Y ustedes ven, ¿no es cierto?, que los grupos intermedios, como juntas de vecinos, centros de madre, clubes deportivos, cooperativas y otros grupos importantes dentro de la sociedad chilena, no tienen respeto dentro de las políticas del Estado de Chile. ¿Ya? No tienen respeto. En cambio, sí tienen respeto todo lo que sea en términos económicos. Por ejemplo, las empresas, ¿ya? El Estado, cuando hablamos de subsidiariedad, significa que el Estado reconoce y ampara los grupos intermedios, ¿ya? Pero en Chile solo la bajada ha sido hacia las empresas en términos económicos. El Estado no puede hacer nada que una empresa pueda hacer, ¿ya? Pero también falta la bajada de que el Estado no puede hacer nada si un grupo de ciudadanos, en términos territoriales, en términos ambientales o en cualquier otra configuración, puede hacer. No existe esa bajada. Al revés, el Estado muchas veces le pone inhabilidades o le pone obstáculos. ¿Ya? Cuarta frase. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Que era donde yo quería llegar, digamos, pero antes había que leer lo anterior. ¿Ya? Es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Entonces, en el primer artículo, como gran principio, es promover el bien común. Y la pregunta que uno se hace, la bajada de las leyes, de los decretos, ¿se está promoviendo el bien común? No, ya lo dijimos. ¿Qué se promueve? La competencia. Se promueve la competencia. Hasta para poder pedir un bono hay competencia. ¿Por qué? Porque hay 1000 cupos nomás para el bono. ¿Ya? Y por eso que la gente hace cola desde las 3 de la mañana para poder agarrar un número a las 8 de la mañana. Porque hay competencia. ¿Ya? No está la mirada en las leyes o en la actual situación o en el actual sistema socioeconómico político de Chile, el bien común. No está. Así de simple. ¿Ya? Es deber del Estado, la sexta o quinta frase, resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población, a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la sociedad, de las personas, a participar con igualdad de oportunidades en la vía nacional. ¿Ya? ¿Qué nos dicen otras constituciones? Para que veamos, ¿no es cierto?, si nosotros solamente somos los que promovemos. No. Por ejemplo, la española nos dice que la nación española, deseando, bla, 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 bla,
promover el bien de quienes la integran, de toda la nación. Promover el bien. ¿Ya? Hay una forma más sintética de hablar de bien común. ¿Ya? En cambio, de Estados Unidos nos dice, nosotros, el pueblo de Estados Unidos, para formar una unión más perfecta, necesitamos establecer la justicia y promover el bienestar general. Bien común, bienestar general. ¿Ya? En Colombia, el artículo 133 nos dice, los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. Pucha, que sería bonito poder aplicar eso en Chile. Siempre y cuando tuviéramos formas directas importantes de participación para poder exigir que eso se cumpla. Y en el artículo 33, fíjense lo interesante que es esto, que es absolutamente contrario a lo que nos ocurre en Chile. Dice en el 333, la actividad económica y la iniciativa privada son libres. ¡Ah, qué bueno! Dijeron todos los neoliberales. ¡Libre! Podemos hacer lo que queramos. Coma. Dentro de los límites del bien común. Coma. Dentro de los límites del bien común. Es decir, siempre y cuando, ¿no es cierto?, no destruyamos la tierra, no destruyamos las aguas, no usurpemos las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué plantea EBC en términos de esta dicotomía entre un sistema neoliberal y lo que nosotros planteamos como la economía bien común? Primero, respecto de los objetivos. El modelo actual, los objetivos son eminentemente económicos. Aquí el lucro, ganar más, destruir al adversario, si hay algo donde yo tengo que destruir naturaleza para poder ganar más, lo hago. ¿Ya? Y nosotros en Chile lo vemos, ¿no es cierto?, con la minería, con la madera, con el mar. ¿Qué proponemos nosotros? Cambiar el paradigma del objetivo económico a un objetivo de bien común. Ese es el paradigma. Y está en la Constitución, pues no estamos diciendo nada nuevo. Está en la Constitución de todos los países, promover el bien común. Ir hacia el bien común en todos los aspectos de la vida de ese determinado país. ¿Ya? Pero en economía lo borramos. No. El actual modelo, el método que tiene para conseguir los objetivos es la competencia. ¿No es cierto? Competencia. Ganar, pegar codazo. Ni siquiera es una competencia sana, en donde hayan 5 competidores que van por carriles cada uno, ¿no es cierto? Y entonces el más veloz logra ganar, como es en el atletismo, donde se respetan los carriles de cada uno. Nadie se pasa para el carril de al lado. ¿Ya? En economía, por lo menos en Chile, eso no nos pasa. Aquí, si yo puedo pisotear a alguien, lo pisoteo. Si aparece un competidor que empieza a surgir, digamos, y me puede llegar a un nivel de importancia importante, voy, y una forma de eliminarlo es comprar. Y como los que están detrás de ese otro, ¿qué les interesa? Lo económico. Entonces a ellos no les interesa generar una empresa que sea nueva, que sea mejor que la que estaba, sino que les interesa lo económico. Entonces ven billetes arriba de las mesas, muchos billetes verdes arriba de la mesa, y se entregan inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo económico está por sobre cualquier otra cosa. ¿Qué proponemos nosotros en la economía del bien común? Que el método sea la cooperación. Cambiar el paradigma de la competencia a la cooperación. Y por eso que nosotros promovemos tanto a las cooperativas y trabajamos con tantas cooperativas. Y nos interesa promover la formación de cooperativas. ¿Ya? Porque ahí se trabaja con el sentido de la cooperación. Y eso es muy importante. Y hay un tercer elemento que planteamos. Cambiar los indicadores de éxito para los gobiernos, para las empresas y para las personas.
que en vez del Producto Interno Bruto tengamos un índice del bien común. No es cuánto se ganó como país, y que nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que eso que se ganó como país no está distribuido equitativamente para todos los habitantes del país. Se lo lleva una minoría, principalmente. ¿Ya? Cambiar ese método, ese indicador del PIB, por un indicador nuevo que es el índice del bien común. ¿Cuánto hemos hecho como país para mejorar la calidad de vida de las empresas, de los proveedores, de los trabajadores, de la comunidad en donde está la empresa, etcétera, etcétera, etcétera? De las personas, sin duda. ¿Ya? Ahí va, por ese lado va el índice del bien común. Cambiar el balance financiero, está bien el balance financiero. Como me presentaron, yo soy contador auditor, mi especialidad es la parte tributaria, para ganarme las lucas, ¿no? ¿Eh? Esto es es como lo que me llama la atención, es mi objetivo de vida, pero con lo otro yo me gano las lucas, ¿no? El balance financiero por un balance del bien común, que abarca, además de lo financiero, abarca cómo son las relaciones de la empresa con los proveedores, con los trabajadores, con los grupos de intereses que existen en su alrededor, a nivel de comunidad, a nivel socioambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, pensando siempre en una globalidad, pensando siempre en la sociedad. La empresa no puede vivir o no debería vivir como una isla. Ella forma parte de una comunidad y tiene que establecer vínculos con esa comunidad. El otro indicador, el del materialismo individualista, cambiarlo por la calidad de las relaciones personales y del crecimiento personal. Si ustedes se fijan, ahí nosotros planteamos un cambio de paradigma. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Qué nos falta? Nos falta educación, sin duda. Y por eso que nosotros desde EBC, tanto la EBC a nivel nacional como la EBC a nivel de Valparaíso, nosotros lo que trabajamos más es en la promoción de la economía del bien común. ¿Ya? Y aquí en la región hemos trabajado con varias universidades y incluso hemos orientado el trabajo de los estudiantes por egresar para que hagan tesis sobre economía del bien común y la posibilidad de desarrollarlo en Chile y en algunos casos en la posibilidad de realizarlo en algunas empresas en específico. ¿Ya? Tesis que han sido muy valiosas y que han sido muy bien evaluadas a nivel universitario. La gestión local del bien común, nosotros las planteamos, este es un invento que hicimos aquí en Valparaíso, las 5C, que son los focos de acción prioritarios. ¿Ya? En lo que dice relación al ámbito de acción de prestaciones territoriales, planteamos la C del cuidar. ¿Cuidar qué? Los recursos comunes, el agua, la energía, los minerales, el aire, etc. Es indispensable eso. Si no cuidamos eso, nos morimos lueguito, digo. ¿Ya? No, nos vamos a cualquier parte. El ámbito de acción del valor patrimonial y social, nosotros planteamos el conservar, o la conservación. ¿Qué conservar? El patrimonio, las capacidades humanas y tecnológicas. Y eso, de alguna manera, acrecentarlo. En el ámbito de la inclusión, exclusión, ya sea tecnológico, educativo, cultural, social, ¿qué planteamos? La C del crear. ¿Qué hay que crear? Vínculos, vinculaciones, redes, datos socioespaciales, ¿ya? Crear, ¿ya? Y sobre todo en el ámbito de la tecnología. En el ámbito de los comunes y el bien común. ¿Quiénes somos los comunes? Nosotros somos los comunes. Los que no estamos en la élite, en las élites económicas. Estamos a lo mejor en otras élites, en las élites culturales o en la élite académica.
pero somos parte de los comunes y el bien común. ¿Qué planteamos? Cambiar, la sed de cambiar. ¿Qué cambiamos? La Constitución, las instituciones, las regulaciones, los incentivos o las barreras, la destrucción formal e informal de los comunes. Es decir, cambiar a un ámbito de dignidad, en donde la dignidad se haga costumbre. Y en el ámbito de la sistematización de las prácticas sociales y laborales, planteamos la sed de calidad. ¿Qué hay que hacer? Mejorar el hacer y la práctica. ¿Ya? Si ustedes se fijan, aquí estamos hablando entonces que el gran cambio que necesitamos hacer de muy largo plazo, ojalá sea de menor plazo, pero entendemos que es de muy largo plazo, es cambiar el sistema educativo en Chile. ¿Ya? Sin educación no hay cambio. Una persona sin educación no puede cambiar por sí sola. Puede cambiar en algunos aspectos, pero no en forma integral. Necesita información, necesita vinculaciones, necesita conocimiento, necesita tecnología. ¿Cómo invitamos a votar a todos aquellos que no van a votar? Más del 50% de los, supuestamente, de los que no están con derecho a voto. ¿Cómo lo hacemos? Si no tienen acceso a los lugares de votación, no tienen tecnología adecuada para informarse, etcétera, etcétera. Es decir, la educación es un elemento que para nosotros es muy importante. Cuando yo les hablaba del índice del bien común, nosotros tenemos una matriz del bien común y en donde esto está orientado a la empresa, en este caso, ¿ya? Y aquí ustedes ven en la parte de arriba que se habla de los valores que a nosotros nos interesan. El de la dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social y participación democrática y transparencia. Esos son los valores. Y los grupos de contacto de la empresa son los proveedores, los financiadores, los empleados, inclusive los propietarios, los clientes, productos, servicios, otras empresas, el ámbito social, ya sea la región, la soberanía, las generaciones futuras, las personas y la naturaleza, y algunos criterios negativos. Entonces, ¿cómo funciona esta matriz para poder identificar si alguien está cumpliendo con el bien común? Para poder hacer esta medición del bien común. ¿Cómo nos portamos con los proveedores? ¿Le respetamos su dignidad humana? ¿Lo hacemos partícipe de nuestro negocio? ¿O los aprovechamos de ellos? ¿Abusamos de ellos? No les pagamos al contado, menos a 30 días, tampoco a 60, sino que les pagamos 120, 150 días. ¿Hay un respeto hacia el proveedor ahí? ¿Hay justicia social? ¿Somos solidarios con ellos? El tipo tiene que correr para pagar sus impuestos, para pagar las contribuciones, para pagar las imposiciones de los trabajadores y toda la cosa, y nosotros tenemos sus productos y los vendemos 4, 5, 6 veces, damos vuelta a la plata 6 veces, y él anda corriendo detrás de los bancos a tasa enorme para poder cumplir con sus compromisos laborales y tributarios. ¿Estamos siendo solidarios? Esa es la gran pregunta. Respecto de los financiadores, es decir, de la banca u otras instituciones de financiamiento, ¿hay gestión ética de las finanzas? Mira qué interesante. ¿Hay gestión ética? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado si el banco que le prestó la plata, de dónde sacó la plata? ¿La sacó del narcotráfico? ¿La sacó de los fondos de la AFP a costo cero? Y a nosotros nos cobran un 20, un 25, hasta un 30% anual, y para ellos el costo cero. ¿Hay gestión ética en la finanza respecto de ese banco? ¿O de quién nos esté financiando? Respecto de los trabajadores, empleados, inclusive los propietarios. ¿Hay calidad del puesto de trabajo? ¿Hay igualdad?
respecto a la solidaridad, ¿hay reparto justo del volumen de trabajo? ¿O cargamos más a un viejo, digamos, que queremos que se vaya, entonces le metemos trabajo, le echamos trabajo, le tiramos trabajo para que el viejo se aburra? ¿Hay promoción del comportamiento ecológico de las personas, de los empleados? ¿Hacemos reciclaje adentro de la empresa? ¿Hay reparto justo de la renta? ¿Le estamos pagando buenos sueldos? ¿Le estamos pagando parte de las gratificaciones? Hay un candidato que yo creo que en su planteamiento tiene un pequeño error, porque dice vamos a exigir que las empresas paguen un 30% de sus utilidades. Y si esa ley ya existe ya en términos laborales, las empresas están obligadas a pagar el 30% como gratificaciones. Le pusieron sí algunos puntos, algunos límites. A lo mejor habría que decir, en ese programa, vamos a exigir de que el 30% de las utilidades sea de verdad el 30% de las utilidades sin límite. Sin límite. ¿Ya? Ahí podríamos creer. ¿Ya? Respecto del ámbito social, tenemos ¿hay un significado del producto o del servicio que estamos ofreciendo? ¿Es un producto que es necesario para el desarrollo de la sociedad? ¿O estamos inventando demanda? ¿Estamos inventando necesidades? ¿Hay, respecto de la solidaridad, hay una aportación a la comunidad? ¿Somos solidarios con los vecinos que tenemos al frente y que en las noches tienen que aguantar los camiones, no uno, sino que varios camiones que entran a la empresa a dejar mercadería o materiales, y esos camiones no llegan a las 9 de la mañana, llegan a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, y los vecinos del frente sufren con eso. Y cuando quieren salir a trabajar se encuentran con un camión cruzado ahí que no los deja salir de su estacionamiento o de su casa. ¿Somos solidarios con nuestros vecinos? Y así sucesivamente. Entonces ustedes ahí pueden ver esa matriz que están abarcados los valores, 5 valores interesantes, importantes, respecto de los grupos de interés que están en torno a la empresa. Eso mismo lo podemos llevar a un municipio. Eso mismo lo podemos llevar a una gobernanza regional. Eso mismo lo podemos llevar a nuestras relaciones personales. ¿Cómo me comporto yo, Orlando Valle? ¿Cómo me comporto yo con mis vecinos, con la persona que me atiende en la feria, con la persona que me vende el pan, con la cajera del supermercado? Me enojo o la trato mal porque me está cobrando más caro y ella no tiene ninguna culpa porque la que cobra es la máquina. ¿Y cómo me comporto yo? También ahí hay una responsabilidad social. Si no hay un cambio personal, mal podríamos nosotros, ¿no es cierto?, estarle exigiendo a otras personas o a otras comunidades que lo hagan. Quiero hacer una referencia respecto de los valores que tenemos ahí en la matriz del bien común. Si ustedes se fijan, esos son valores universales. ¿Ya? Pero hay esos valores, si bien es cierto, son universales, también nosotros los podemos encontrar en algunas instituciones específicas. ¿Ya? Yo los invito, independiente de su creencia religiosa, política, social, etcétera. Aquí hay cosas que nosotros tenemos que educarnos desde la perspectiva del bien común, del conocimiento general. Y yo los invito a que ustedes revisen lo que son los principios y los valores de la doctrina social de la Iglesia. Estoy hablando de la Iglesia Católica. Tan simple como eso. Y cuando hace poco rato yo les mencioné a amigos míos que me decían, Orlando, qué magnífico que ese concepto, que la dignidad se haga costumbre. ¿Saben quién me lo decía? Me lo decían unos obispos. Obispos de la Iglesia Católica Chilena me decían, Orlando, nosotros no podemos estar en contra de una manifestación en donde lo que se exige, más allá de las demandas territoriales, sectoriales, cosa, se exige
lo más importante del mundo, que es la dignidad de la persona humana. Y hasta ahí llego y espero hartas preguntas, críticas, aprovechense de mí, hagan metidas si quieren, y yo me defenderé como puedo, pero dialoguemos. Gracias por escuchar. Gracias, Orlando, por tu exposición. No se escucha, Aldo. Ahí sí. Muchas gracias, Orlando, por la exposición. Ahora nos alargamos un poquito más de lo que pretendíamos. Una, porque estuvimos atrasados en el comienzo. Pero ahora también le tenemos preparado una exposición de Robin Remaker con respecto al comercio justo, que va a ser una exposición mucho más breve, ¿sí? Para poder avanzar ahora a las preguntas. Robin, si pudieras compartirnos la presentación. Sí, muchas gracias. Y trataré de ser breve entonces para no alargarlo mucho más. ¿Me avisan si pueden ver la pantalla bien? Sí, se está poniendo. Ya, en pantalla completa, ¿cierto? Sí, sí. Así es. Entonces, después de lo que ya contó Orlando sobre todo nuestros valores de la economía del bien común, casi todas las expresiones de la economía social y solidaria o la nueva economía, como ahora también dicen, aportan de una u otra manera al bien común y también avanzan en la misma matriz del bien común que mostró Orlando. Entonces, como un ejemplo, me gustaría conversarles sobre el comercio justo y lo que es. Y para eso me gustaría empezar con 3 productos como de consumo diario que creo que todos nosotros hemos consumido, comprado, disfrutado y mostrarles un poquito lo que hay detrás de esos productos. Entonces pensamos en un rico chocolate, pero al mismo momento el 70% de todo el cacao en el mundo proviene de Ghana y la Costa de Marfil, donde todavía hay 200 millones de niños esclavos trabajando para obtener ese cacao y nosotros poder comer chocolate. El mismo del cobalto que está en todos nuestros celulares, casi todo viene de minas en Congo, donde la gente trabaja muy artesanalmente todavía en las minas en turnos de más de 24 horas, hay mucho abuso, no hay medidas de seguridad y mueren más de 100 personas al año para que nosotros tenemos celulares. Todos creo conocemos el desastre que pasó en la fábrica de ropa de Rana Plaza, donde muchas marcas conocidas fabricaban nuestra ropa. Y aún todavía hay muchos problemas en cadenas en los países donde hacen nuestra vestimenta. Y a pesar de los desastres que han pasado, poco se ha mejorado. Y ya les escucho casi pensar, claro, África, Asia, los países conocidos donde hay menos desarrollo, más abusos, pero también en Chile, la PDI sacó un informe, todavía hay más de 200.000 niños forzados a trabajar, también en actividades laborales peligrosas. Y creo que todos también sabemos que aquí las condiciones laborales en general son lejos de los óptimos. La liberalización del comercio no ha cumplido la promesa de reducir la pobreza. En general provoca más desigualdad en el mundo. Actualmente el 1% más rico tiene la misma riqueza que todo el resto del mundo. De eso también ya habló bastante Orlando a nivel de Chile. Eso tiene que ver mucho con un cuello en las botellas en las cadenas de valor. Abajo están los proveedores, los productores de las materias primas. Y nuevamente hay algunos pocos comerciantes, traders, que manejan al final el mundo, controlan los mercados y después hay muchos consumidores, pero los consumidores dependen al final de los precios que los mismos comerciantes ponen y los mismos productores también dependen de ellos en cuanto les pagan. Y hay poco negociación y menos
relación equitativa, ¿no? Entonces, actualmente el comercio justo es como una imagen que lo quiere demostrar, como de repente los actores no están muy interesados, ¿no?, en llegar a una solución negociada que beneficie a todos. Y bueno, el contexto actual en América Latina, lo que nos lleva a esas relaciones desiguales en los comercios internacionales, mucha desigualdad social y económica, y que ahora la pandemia solo ha aumentado la inequidad de la pobreza, hay condiciones de trabajo precarias, y además de eso, a nivel mundial tenemos el cambio climático, y especialmente en América Latina también hay mucha contaminación todavía, también por parte de empresas. Muchas veces la legislación medioambiental no es tan estricta, no logra controlar. Entonces se genera también un descontento y un malestar general en la sociedad, del cual Orlando también habló y todos conocimos ya antes de la pandemia, que con todo el estallido social la gente sale a la calle y exige mejoras, como las cosas tienen que ser diferentes, necesitamos dignidad. Bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con el comercio justo? Un poco lo que comenté es cuál rol también tenemos nosotros como personas, que al final también todos somos consumidores en esto, y las empresas. Al final, yo me gusta comer chocolate, no me gusta que haya niños esclavos, trabajo infantil. Entonces puedo decir, no voy a comer nunca más chocolate, o ojalá poder buscar chocolates de empresas que están haciendo las cosas bien y garantizan de no usar mano de obra infantil o esclavitud dentro de su cadena de suministro. Lo mismo en el tema de ropa o cualquier producto. La idea es como informar, saber de dónde viene, y de esa manera cada compra es una elección por qué tipo de sociedad queremos. Compro un producto que a lo mejor es barato, pero hay abusos en su cadena, y entonces indirectamente yo estoy ayudando para que ese sistema permanece, o yo busco productos más sustentables con conciencia social y medioambiental, y eso es el tipo de mundo por el cual yo voto con mi compra. Y cada vez hay mucho más conciencia. Hay el 89% de las personas... Aquí, quiero productos que tienen un impacto más equitativo. 80% quiere saber el origen de los productos antes de comprarlos. Y 78% también dice que las empresas deberían abordar cuestiones importantes de justicia social. O sea, no es solo cuestión del Estado, son las mismas empresas y nosotros en cual conformamos la sociedad, ¿no? Y entonces las mismas empresas y nosotros también podemos cambiarlo. Entonces ahí volvemos al consumidor que puede elegir, y a partir de esa necesidad o esos consumidores que dicen ya no queremos ser partícipes de malas prácticas en cadenas de suministro, nació el movimiento de comercio justo. Entonces el comercio justo es una asociación comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto para garantizar una mayor equidad en el comercio internacional. Entonces, de esta manera contribuye al desarrollo sostenible, ofreciendo mejores condiciones comerciales, garantizando los derechos de los productores y trabajadores marginados, y en particular en los países de desarrollo. No es algo nuevo, aunque como las cifras que recién mostré son recientes, el estallido social es todo muy recién, el comercio justo ya empezó en los años 60, en movimientos misioneras que vieron al final la desigualdad, las malas prácticas en países de origen de producción y altos precios en los mercados de destino, que pensaron es posible, tenemos que hacerlo diferente, como hay buenos productos, esos productores necesitan un precio justo. Entonces nació un primer sello en el mercado de café, que era justo el cuello de botella que les mostré recién. Eran todavía muchos pequeños productores de café, pero ellos solo, como son pequeños, no tienen poder de negociar en el mercado. Y antiguamente estaban muy... dependían al final de este comprador que iba a llegar 1 o 2 veces al año a ofrecerles un precio por su café, que a veces ni siquiera les alcanzaba para seguir produciendo, pero tampoco tenían las medidas de ir a mostrar o buscar un otro comprador o negociar un precio mejor,
porque que no conocían. Entonces era esto o nada. Y ahí el sello Max Havelaar, que fue una iniciativa de un pastor holandés, que garantizaba de pagar siempre precios justos a los productores de base y les ayudaba a asociarse, que entre conjuntos, si son muchos productores juntos, ya hablamos de grandes cantidades y tienen las medidas también en negociar y decir, no, este precio no aceptamos, necesitamos mínimo tanto para poder seguir producir y nosotros tener un ingreso digno. Entonces, como ese movimiento de los pequeños productores de asociarse, de organizarse, de tener una mejor salida al mercado y negociar, y los CEOs de comercio justo verifican eso, que hay buenas condiciones de trabajo, cuidado al medio ambiente, se rigen por principios básicos, que uno es este acceso al mercado para los productores desfavorecidos, recién mostré el ejemplo de los productores de café. También pide que son relaciones comerciales sostenibles y equitativas, o sea, es como una relación comercial de largo plazo que va al ganar, no siempre tratar de yo ganar para tú pierdes. La idea es de juntos desarrollarnos y aprender y ganar más. Y el desarrollo de capacidades y empoderamiento. Entonces, si yo quizás como comprador noto que mi mercado tiene ahora otros deseos y quieren otro tipo de producto, no es que voy a decir a mis productores, entonces ya no quiero, voy a buscar otro. No, vamos a aprender juntos o yo les voy a enseñar cómo pueden mejorar su producto para seguir proveyendo al mercado y a lo mejor también recibir un mejor precio por su producto porque ahora es de mejor calidad. Y obviamente hay que sensibilizar a los consumidores, crear la conciencia, porque sin consumidores tampoco hay ventas, ¿no? Un mercado. Entonces, al final, el comercio justo es un contrato social, un compromiso de asociación entre un comprador y un productor de largo plazo, que siempre es basado en diálogo, transparencia y respeto. También implica que los actores hacen un poco más, que no es solo comprar, vender y ver cuál me sale mejor según el mercado, no, es como un apoyo mutuo, una relación, como dije, es de largo plazo, es como juntos enfrentarse al mercado, buscar los mejores puntos de venta, llegar al mejor producto por el mejor precio. Entonces, a cambio de eso, los productores se benefician, que tienen mejores precios, mejores ingresos y pueden mejorar sus condiciones sociales. Hay varios sellos de comercio justo a nivel internacional, que son todos tipos de acreditación nacional a verificar si una empresa dice, nosotros lo decimos bien, pagamos bien a nuestros proveedores, bien a nuestros trabajadores, cuidamos del medio ambiente. Quizás hay muchas empresas que lo dicen, pero siempre da más confianza si hay un ente verificador que puede constar como si es verdad. Nosotros fuimos a ver y realmente es verdad y cumplen. Y independiente del sello, que cada uno tiene su enfoque, hay 10 principios de comercio justo que son estos, que toda empresa o organización de comercio justo cumple y debe cumplir. Entonces es la oportunidad para pequeños productores, transparencia y responsabilidad en toda la cadena. Obviamente las prácticas comerciales justas, que al final es algo porque deben llamar así como comercio justo. Todo el comercio debería ser justo. Si a lo mejor en algún futuro solo va a existir comercio nomás, ¿no? Ya no necesitamos ese apellido justo que implique que hay un otro comercio que no es justo. Un pago justo, que siempre asegura un ingreso digno al productor o a los trabajadores, no al trabajo infantil, ni al trabajo forzoso, no discriminación, igualdad de género, libertad de asociación, muy importante. Buenas condiciones de trabajo, seguridad, desarrollo de capacidades, la promoción, dando a conocer lo que es el comercio justo y respeto al medio ambiente. Si cualquier empresa que está ligada a uno de estos sellos o a una organización de comercio justo puede asegurarse que está cumpliendo con esos 10 principios, que son como muy básicos, sientes como la base, nadie puede estar en desacuerdo con eso tampoco. Pero lamentablemente hay muchas empresas o cadenas que todavía no lo saben o pueden cumplir. Bueno, son beneficios que puedo pasar rápido, pero fue un estudio que
hicimos en 2016 un poco Qualitas, preguntando a las mismas empresas que ya trabajan según un sistema de comercio justo y cómo ellos sintieron que el comercio justo les benefició. Bueno, el sentido de compromiso, las mismas relaciones a largo plazo, llegar a mercados adecuados con capacidades productivas más reducidas, como las empresas que trabajan comercio justo, trabajan nuevamente con productores más pequeños, entonces saben que no pueden pedir 1000 unidades por una semana, como entienden que necesitan tiempo. Se paga nuevamente un prima adicional de comercio justo, es un monto adicional al precio de venta que se pagan a los productores de base solo para hacer proyectos sociales o medioambientales en su localidad. Entonces, como proyectos de desarrollo adicional a lo que ganan por las ventas. Hay más transparencia y colaboración, obviamente el pago en un precio justo y la oportunidad de prefinanciamiento. Solo para mostrarles un poquito cómo es el mercado global de comercio justo, quizás para muchas personas algo nuevo, y como dije, ya existe desde los años 60, ya hay como un mercado, como son muchos sellos y son todas iniciativas privadas, es difícil encontrar estadísticas que abarcan un todo, ¿no? Y esto es un estudio de 2018 de la Universidad de Toulouse en Francia, ya hicieron el trabajo de juntar todos los datos de ventas de esos sellos que se muestran abajo, y ya hay más de 10 millones de dólares en un año que se vende en comercio justo, que se subió en 300% en 10 años. Es como un mercado creciente, se nota que los consumidores cada vez son más conscientes, entonces a pesar de la crisis, la tendencia del comercio justo siempre es en la alza. Ya más de 3.000 marcas en sobre 40 países, y muchos productores, son 1.800 grupos de productores, 35.000 productores productos ya que se transan en sistemas de comercio justo, y ya 250 millones de dólares en premio. Ese es como el monto adicional que se paga para proyectos sociales o medioambientales. Es decir, ya mucho valor generado. Bueno, ¿por qué comprar? Quizás no todos nosotros somos una empresa o un productor, pero al final sí todos somos consumidores. Como ya dije en el principio, cada compra es un voto. Fundamento principal es la transparencia, saber de dónde viene el producto. Si yo elijo este producto, ¿por qué sistema de producción estoy eligiendo? Casi siempre, si yo elijo algo muy barato, significa que el costo se paga en otro lado. Significa que hay un costo de contaminación, un costo de abuso, un costo de maltrato, de malos pagos, quizás en otro país o en otro lado. Así yo gano, pero alguien más está perdiendo. Entonces, el comercio justo es una garantía de una producción sustentable y responsable, comprar acorde de tus propios valores y principios, saber de dónde viene el producto, quién lo produjo y bajo qué condiciones. Entonces, al final es un acto ciudadano antes de una opción de compra. Gracias. Traté de hacerlo rápido, pero después podemos conversar más tranquilo. Muchas gracias, Robin. Te agradecemos el resumen express que tuviste que hacer. Nuestra intención como grupo fue invitar a la economía del bien común. Nosotros partimos como avión con Robin, pero no contamos quién es Robin Remaker. Ella es justamente socia fundadora y ex vicepresidenta de EBC Chile, y responsable del Departamento de Comercio Justo y Responsabilidad Social Empresarial de Ecocer Chile. Así que para los amigos que tengan preguntas y dudas con respecto a los temas tratados de economía del bien común, los invitamos a formular en el chat, pero parece que no hay preguntas, Claudio. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a la economía del bien común. A ver, primero que todo agradecer a Robin y a Orlando por habernos acompañado esta tarde, y interesantísimos los temas, y preguntarle ahora a Robin, que estamos aquí con ella, sobre en cuanto al comercio justo, si es que
este movimiento, ¿verdad? Que parte como movimiento ya, y luego ahora que se ha formalizado ya, yo por lo que entiendo, al comienzo de este siglo XXI ya se está más formalizado en muchos países, y hay esta estadística. ¿En qué modo se ha vinculado con los gobiernos o funciona como una ONG? ¿De qué modo es que la forma social que ocupa el comercio justo para operar dentro de territorios, digamos, acotados, ¿no es cierto? Eso. Sí, o sea, en verdad no es que trabajan juntos con gobiernos o es diferente, como mostráis son varios sellos. Hay una organización mundial de comercio justo, que es el sello como un círculo, World Fair Trade Organization. Eso es un tipo de fundación o organización sin fines de lucro y todas sus empresas que ellos acreditan son miembros de la misma organización. Pero para ser miembro uno tiene que demostrar que cumple con los 10 principios de comercio justo. Ellos hacen también un sistema de auditorías y de verificación entre pares, que todas sus organizaciones miembros cumplen con esos principios. Todos los demás sellos son iniciativas privadas, como dije, de empresas certificadoras, otros unos con fines de lucro, otros sin. Y ahora funciona como una certificación. Entonces, una empresa que quiere destacar sus buenas prácticas o decir yo soy comercio justo y cumplo con los principios, contrato una certificación. Si yo paso la auditoría, demuestro que cumplo, puedo utilizar el sello y con eso mostrar en el mercado a los consumidores cómo darles la confianza que cumplo. Pero ya es como un sistema de certificación. Ok, bueno, para los asistentes también nuestra intención fue desde un inicio de sobre todo en la charla de hoy día, era también abordar el tema de la banca ética, de la cual, bueno, no pudimos cumplir con ese cometido, pero sí prometemos que más adelante podremos abarcar justamente el tema de la banca ética. Y dentro de eso, Robin o Orlando, brevemente, a lo mejor referirse y con respecto a la importancia del comercio justo, la banca ética dentro de esta matriz del bien común que propone el modelo de la economía del bien común, en donde la importancia, por ejemplo, tanto de los proveedores y los trabajadores y también de los recursos que manejan las empresas con respecto a la procedencia, son, ¿cómo se llama? Son relevantes al momento de generar estos indicadores de bien común. Sin duda. En mi exposición yo vislumbré por ahí, por ejemplo, que no es lo mismo comprar en cualquier parte. O respecto del financiamiento, por ejemplo, no es lo mismo relacionarse con un banco, el cual a lo mejor una parte importante de su fondo provienen de un paraíso fiscal, por ejemplo, ¿ya? Y en los paraísos fiscales nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que no tan solo son las personas, las empresas las que utilizan esos paraísos fiscales para poder esconder parte de su patrimonio y de sus ingresos, sino que también lo utilizan los narcos, lo utilizan los vendedores de armamento, lo utilizan los que promueven la esclavitud. Claro. Es decir, hay ahí una idea de irregularidad, por decirlo así, para no decir ilegalidad, porque los bancos, los paraísos fiscales son legales, digamos, ¿ya? Son legales. Entonces hay una irregularidad de por medio. Economía en bien común, entonces, que cuando nosotros planteamos estos valores y planteamos los elementos que queremos medir, está justamente eso, lo que decía Robin. No es lo mismo comerse un chocolate, ¿no es cierto?, que sabemos que el cacao viene, por decirlo, de Costa Rica, en donde hay mucho respeto a la dignidad de la persona, ¿ya? A que venga de Bangladesh, dijo Robin, parece, ¿ya? ¿Te fijas en donde las condiciones infrahumanas en que se realiza la producción del cacao es terrible, ¿ya? Entonces, no es lo mismo. Eso nosotros lo medimos, y por eso que medimos a los proveedores. Esos proveedores nosotros los tratamos bien, pero esos proveedores nosotros les exigimos también a que ellos traten bien
a sus trabajadores, a sus proveedores, a su medio ambiente. ¿Te fijáis? Hay una cadena ahí, ¿ya? Hay una cadena y esa cadena es una cadena positiva, digamos, ¿ya? Yo me exijo y te exijo, pero también te exijo que tú le exijas a los que están alrededor tuyo, digamos, ¿ya? Y entonces hacemos un círculo virtuoso. ¿Okay? Perfecto. Orlando, don Carlos González había levantado la mano, quiere hacer una pregunta. Estupendo. Sí, seguir un poco con lo que planteaba Orlando, porque yo fui el gerente global del Body Shop. Fui el brazo izquierdo y derecho de Anita Roddick. Dentro de mis funciones como el director global del Body Shop, justamente también me nombraron como parte del directorio del Departamento de Comercio Justo del Body Shop. Y yo trabajé para el Body Shop desde el año 91 hasta el año 98. Como parte del Body Shop, y como parte, mejor dicho, del departamento del directorio de Comercio Justo, también participaba de reuniones con las cadenas de supermercados más grandes de Inglaterra, como Waitrose, como Sainsbury, como Tesco y así sucesivamente, que me parece que Robin los deben de conocer bastante bien. Le voy a explicar entonces a Orlando por qué yo renuncié al Body Shop. ¿Sí? Sí. Interesante. Sigue nomás. Claro, justamente por lo que plantea usted, Orlando. ¿Por qué? Porque se produce una doble moralidad en esto del comercio justo. Es decir, se le exige a las cooperativas, nosotros teníamos supuestamente comercio justo con los proveedores de diferentes partes del mundo, en África, en América Latina. Yo creo que la historia del Body Shop es súper conocida en Europa por ser los pioneros en responsabilidad social y todos los valores que nosotros teníamos como empresa, que puedo decir que fui el que gesta los criterios de selección de nuestros, entre comillas, socios cooperativos. Y aquí viene el problema, Orlando, es que los criterios se le exige a las cooperativas, a los grupos campesinos, a los proveedores, pero no se practica la democracia económica o la democracia empresarial dentro de esas empresas. ¿Sí? Y ahí está, yo diría, la doble moralidad, y yo creo que ahí está la trampa del comercio justo. ¿Sí? No existe democracia económica. ¿Sí? En realidad la democracia económica nunca ha existido desde el punto de vista del concepto, yo diría, del siglo XIX, del siglo XVIII, donde se habla de la pseudo-democracia política, pero no se toca la democracia económica. O sea, no existe democracia económica. Y entonces yo participé casi en la mayoría de estas reuniones y ahora han aparecido más organizaciones que yo pertenezco solamente por curiosidad. Por ejemplo, hay una que se llama Sustainable Brand, ¿sí? Que yo creo que Robin la debe conocer bastante bien. ¿Sí? En Sustainable Brand están todas las grandes marcas, ¿sí? Y se adjudican una serie de cualidades de buenismo, ¿sí? De comportamiento, de una conducta ética, una conducta de ser el bien. Pero esas compañías como Nike y como grandes empresas que yo conozco, porque yo llevo 45 años trabajando en el mundo corporativo. La única diferencia, como Claudio sabe, es que yo también trabajé en Mondragón. ¿Sí? Entonces, eso solamente quería compartir con ustedes, Orlando y Robin, porque yo realmente trabajé en esto. Interesante. Y renuncié justamente por el punto de la democracia económica. Por la incapacidad, por la falta de liderazgo, de no democratizar las empresas. Es decir, por ejemplo, el Body Shop. Después se vendió el Body Shop a L'Oreal. Se le vendió después de L'Oreal a Natura. Pero ni Natura ni L'Oreal son empresas de comercio justo. Claro. Esas empresas
son Sí, empresas privadas. suele pasar cuando, Sí, yo cuando quiero la dejar empresa claro en tiene esto, muy buenos yo quiero resultados dejar y claro en entonces esto de que todas las se marcas hacen estas de atractivas para comercio los nuevos justo, inversionistas, claro, son se iniciativas venden. para dentro, por ejemplo, de lo que sería, a ver, el café, por ejemplo. Yo también trabajo, no sé si Claudio lo sabe ahora, y Cristian también, yo trabajo con Ecosur en México, en Chiapas, justamente tratando de desarrollar tecnologías de aplicaciones, justamente para lograr, como yo conozco el mundo corporativo, no se va a lograr la democratización de la economía como lo plantea Orlando a ese nivel. ¿Sí? O sea, como tú dices, Orlando, los paraísos fiscales y otras fuentes de financiamiento con los bancos que son totalmente el sistema financiero, es un Pero sí. sistema corrupto. Aquí en Inglaterra es el país de la lavandería de dinero más grande del mundo. ¿Sí? Estimado Carlos, disculpa que Sí, te eso por interrumpa. ahí, sí, sí, solamente era Hay que para darle paso compartir lo a la que... otro participante, a Gracias, Diego. gracias, Está gracias, ahí, gracias. levantó su Solamente mano. quería compartir eso. Sí, bueno, hacer un alcance de lo que está comentando don Carlos. Efectivamente, el tema es súper interesante y el día 8 de julio a las 17:30 también tenemos una exposición con respecto a tecnología y participación social, donde justamente es un tema que creo que va a ser relevante porque pudiera participar don Carlos para tratarlo, ¿no, Claudio? Puede ser, claro que sí, pues. Ojalá que ahí pueda en ese horario, Claro. hora de Chile y hora de Inglaterra, ahí tiene que ver, creo que Sí, son más cuatro. sí. Diego, Lo que sí me gustaría, Claudio, que me enviaran el correo de Leonardo, porque Ya, no perfecto. lo tengo, no lo tengo Ya, el yo se lo correo de envío. Leonardo. Sí, gracias. Diego también tiene una pregunta, está levantando la mano ahí hace rato. Claro, sí, Diego. Sí, no, pero es cortito. Sí, en el tema del comercio justo, bueno, alguna vez trabajé con pescadores artesanales y el tema es que uno empieza a vender ciertos recursos, pero mi duda siempre era como en las etapas, porque en una etapa inicial uno empieza a comercializar recursos y trata de tener una distribución justa, pero generalmente hay un par de integrantes que cargan con todo ese comercio y reciben una proporción de ganancias. Pero después en el negocio va creciendo y se adquiere volúmenes mucho más grandes de ventas. Entonces, ¿cómo hacer esos cambios financieros, se puede decir, por etapas? Porque en una primera etapa, por ejemplo, puedo decir, ya, yo como la persona encargada de comercio, el equipo encargado de comercio de una caleta, voy a ganar el 30% porque estoy invirtiendo una cantidad de tiempo y, bueno, me implica una cantidad de recursos y qué sé yo, y por eso lo justo es que reciba un 30%. Pero después, si le va bien a ese equipo de comercio, ese 30% es una bolsa gigante de dinero porque ya está comerciando un volumen gigante de recursos. Entonces, me pregunta si el comercio justo es si existen etapas de diferenciación financiera. No sé si me explico, como distintos instrumentos, porque para mí era como una curva, así como que al principio el equipo comerciante gana mucho, pero después va bajando. Pero eso es difícil de aplicar en la realidad de que una persona está dispuesta a ganar una proporción menor a medida que va aumentando el volumen de venta. No sé, se puede dar en el café también. No sé si existen como ese desarrollo de esas herramientas financieras para ver el tema del comercio justo por etapas. Sí, no sé muy bien a qué se refiere por etapas, pero normalmente en estos casos yo creo que lo mejor es como formar un tipo de cooperativa, o sea, que todos son miembro y dueño, así las ganancias pertenecen a todos, ¿no? Y normalmente después si ya venden mucho, quizás ya no es el momento de tener a alguien que gana por porcentaje o sino contratar a alguien con un sueldo como persona comercial. No sé si entendí bien su pregunta. Sí, es que generalmente en esa transferencia, es que, por ejemplo, yo trabajé en una cooperativa de pescadores y llegó un momento en que se ganó mucho dinero, pero esa transferencia de poder, se puede decir que un poco lo que hablaba quizás Carlos, de democracia económica, no ocurrió, no se distribuyó, no se replanteó la forma y se ocultó obviamente los datos comerciales, y esa empresa sí puede pasar a una certificación de comercio justo porque hay una relación incluso de parentesco entre las mismas personas que realizan eso. Entonces era más que todo un tema, como esa transición de poder no es tan fácil.
de las distintas... Claro, no había democracia, o sea, no fue un grupo democráticamente organizado donde cada uno tiene un voto y se eligen a un directorio, que eso normalmente el comercio justo pide eso, que un grupo de productores se organiza como una forma democrática, un tipo de cooperativa o asociación. Claro, pero también se da, bueno, no quiero seguir así como una conversación, pero tampoco generalmente en las primeras etapas hay un par de integrantes que cargan con eso, entonces igual tienen un premio, pero ese premio después se transforma en un poder que excede, es como, no sé si existen... Es un empoderamiento que se logra por el mismo ir creciendo, incrementando el liderazgo y las operaciones propias de la organización. Y después no lo quieren devolver, o decir, es como... Claro, y en ese punto la democracia económica siempre, al fin y al cabo, llega al punto de la toma de decisiones. Y ahí, en ese punto de la toma de decisiones, y ahí ese es el punto. Ahí tiene que ser democracia y participación de todos. El 8 de julio. Claro, y ahí, claro, es que se le da toda la democracia y no se avanza. Claro, no que se hace la democracia, digamos, así como en la pirámide, entonces se agiliza la toma de decisión, pero... Y ahí está la cuestión, porque que tanto se ralentizan las decisiones al ser realmente democrático. Claro, pero no... Es que, claro, es que uno habla de democracia, pero cuando ya está en una etapa, se puede decir. Pero generalmente cuando se levanta una empresa, levantar una empresa implica un costo que nadie paga, se puede decir. Y bueno, de hecho, como que la rentabilidad en una empresa tradicional es el pago al empresario por levantar la empresa. Pero en el tema del comercio justo queda una cosa así como medio ambigua. Entonces, al final, por ejemplo, yo traté de desarrollar una herramienta matemática, pero al final la entendía yo solo, porque tampoco es la idea, porque nadie la entendía, pues sí tiene que ser fácil de aplicar. Entonces, básicamente, si existían como instrumentos financieros, bueno, en fin, pero es la relación entre finanzas y poder y democracia y que va cambiando en la evolución, y esas soluciones no las he encontrado y implican conflictos grandes. Creo que ahí la matriz que mostró Orlando, eso va asociado a un balance de bien común. La matriz tiene como sus criterios y el manual va explicando en detalle así cómo medir y implementar cada criterio en su empresa o organización. Entonces ahí pueden haber herramientas más prácticas, es decir, cómo asegurar siempre una cosa es transparencia, otra es la representatividad a todos, la democracia. Bueno, dentro de nuestra conversación, ¿sí, Orlando? Ahí quedamos de nuevo, o volvemos de nuevo al tema de que no hay educación. Uno de los grandes problemas que tienen las cooperativas justamente es ese. Las cooperativas, un porcentaje de sus utilidades deberían estar destinadas a la educación cooperativa, ¿ya? Y la educación cooperativa, uno de los elementos fundamentales es la democracia económica, que todos valen lo mismo y que todos deben ganar lo mismo, ¿ya? Y entonces, cuando eso no se trabaja, se producen distorsiones, ¿ya? Entonces uno se encuentra, por ejemplo, con cooperativas en donde una persona ya no tiene una acción, sino que tiene dos, y después 3. Entonces la cooperativa se convirtió en una especie de sociedad anónima, ¿ya? Y perdió su sentido. ¿Y por qué perdió el sentido? Porque no hubo educación. Claro, generalmente en los estatutos de las cooperativas están considerados las áreas de educación interna de la agrupación. Es obligación por ley, ¿ya? En la ley de cooperativas es obligatorio destinar una parte de las utilidades a la educación cooperativa, no a la educación formal, a la educación cooperativa. ¿Ya? Bueno, agradecer la asistencia de las personas que participaron, tanto los expositores como los asistentes. Creo que nos queda un poco haciendo un resumen con respecto a la economía del bien común y llevándolo a esta conversación del proceso constituyente. La importancia de cómo llevar los valores justamente en esta construcción que estamos construyendo justamente como sociedad, y que es es fundamental considerar justamente esos valores, así como lo propone tanto la matriz del bien común en su balance,
considerando todos esos grupos de interés, la importancia de ir conversando, a ir instaurando sobre todo desde modelos económicos donde, en este caso, por ejemplo, la economía del bien común, centra a la persona como el principal actor, más que las utilidades que generalmente requieren las empresas, y por eso también la economía del bien común se ha ido desarrollando tanto en empresas, municipios, centros educativos, y hoy en día el desarrollo de las comunidades del bien común. No sé si quieres hacer alguna síntesis, Claudio, con respecto a la charla. Bien, solo dar las gracias ya y pucha, el tema aquí para rato, seguir investigando, invitar a todos a seguir investigando y a no perder el contacto. Por favor, si pueden agregar sus correos en el chat, y también queda luego archivado en el chat todos sus correos. Claro. Y así intercambiamos información y nos hacemos una red con Orlando, con Robin. Claro. O por LinkedIn también, si les interesa. Yo hace un ratito le estuve mandando ahí una solicitud de amistad tanto a Orlando como a Robin. Por LinkedIn también, así que estar ahí en redes también sigue siendo bueno, y además de estar así en las redes, estar en contacto realmente. Pues. ¿Ustedes están en Valparaíso? ¿Dónde están? ¿En Santiago? Sí, yo estoy en Santiago. Claro, estamos hablando está moteado Orlando. Estamos hablando de la EBC, que es la EBC Chile, que es la EBC Nacional, y los nodos que son de Valparaíso, y también existe uno en Puerto Montt. ¿Así es, Orlando? Puerto Montt también. Así es, sí. Yo soy de la EBC Valparaíso, estoy en Viña del Mar, ¿no? ¿Y estás en contacto con gente de Puerto Montt también? Y disponible para poder conversar con la universidad y con todos los asistentes. Y fui el primero que puse el correo ahí antes de que Claudio lo señalara. ¿Ah? No, claro, sí, esa es la idea. Está el correo ahí. Sí. Una reflexión final, invitarlo a soñar. Nos pueden quitar muchas cosas. Nos pueden dejar sin dinero, nos pueden dejar sin casa, nos pueden dejar sin participación. Pero hay algo que no podemos, que nadie nos va a quitar, que es la capacidad de soñar. Y nosotros siempre tenemos que soñar de que somos capaces, de mí mismo, ¿ya? Somos capaces de construir una ciudad nueva, ¿ya? Y si somos capaces de construir una sociedad nueva, volvemos a ser ciudadanos, ¿ya? Y esa es la reflexión final que yo hago, y disponible para conversar y poder avanzar y poder promover esto en donde sea necesario. Gracias por la invitación, Claudio y Aldo, y un saludo cariñoso a todos, a Robin, cariño Robin, ¿ya? EBC Chile. Sí, bueno verlo nuevamente, hace tanto tiempo. Robin.